partir las palmas. Bendito es el abacados. Haré una oración y paso a ministrar la palabra del Eterno junto con el Salmo y lo que les platiqué. Padre amado, seas tú quien ministre y no sea el hombre. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu Ruach HaKodesh, tu bendito espíritu, para ministrarnos tu palabra. Omen, Beomen. Pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito, todo el material es gratuito. Dispongan de ello, bájenlo, cópienlo, regálenlo, porque el tiempo ya es muy corto. Me inclino porque está el nombre bendito del que todo lo puede, del Todopoderoso. Yahweh es su nombre. Quiero comentarles varias cosas antes de entrar al tema. Miren, gracias al Eterno se siguen pidiendo miles de libros, entonces yo voy a seguir promocionándolos. Primero porque se puede en Shabbat porque no se hace negocio. Es para que las personas estudien Torah. Entonces aquí tengo este libro, ¿Cómo saber si es uno salvo? Este libro ha sido de mucha bendición porque está sacado de la Biblia, no son mis palabras. ¿Cómo saber si es uno salvo? Este otro libro, aquí hablo sobre liberación demoníaca. Y fíjense qué curioso, no voy a mencionar el nombre por ahora. Recibí un libro de una nueva hermana que es escritora, ella es psicóloga. Y esta hermana en el libro me envió un libro de regalo, ella se dedica a escribir, y en ese libro empieza ella a contar su vida. Ya lo leí, Ajot, ya lo leí, hermana, ya lo leí completo el libro, y menciona ahí cómo descubrió al Eterno, y por medio de este libro, uno de ellos. También ella menciona este libro, en su libro, Cómo saber si es uno salvo. También menciona el libro de liberación. También menciona este otro libro, Pasos para ser un discípulo de Yahshua HaMashiach. Es muy importante saber quién es nuestro Mesías. Entonces, aquí está, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Y bueno, el libro de ataduras. Ella, nuestra nueva Ajot, menciona 2 o 3 libros y aparte pone el link de la página. Y qué bueno que lo hayas hecho, Ajot, porque realmente nosotros no hacemos negocio, yo no hago negocio con la palabra del Todopoderoso. Ataduras, el libro de ataduras, cómo romper ataduras. Tiempo para arrepentirse, este libro y todos los demás los tienes que tener, todo es gratis. Pídelo por WhatsApp y ahorita mismo se te envía, o bien descárgalos todos a través de la página gozoypaz.mx. Entonces les decía yo, en ese libro esta nueva Ajot menciona cómo rompió maldiciones, cómo fue una lucha, pero ya tienes la victoria en Yahshua HaMashiach. Entonces, realmente someterse a Elohim, guardar el Shabbat, etcétera, etcétera. Y me llamó mucho la atención que esta nueva Ajot me haya enviado su libro, y repito, por segunda vez, ella se basó, aparte de lo que ella sabe, desde luego, a mencionar estos libros que le sirvieron de mucha bendición para salir pues de la oscuridad, de las tinieblas, como ella lo menciona bien en su libro. Preguntas y respuestas de la Torah, aquí lo tienes, para que tú sepas, ¿verdad? ¿Qué es la Torah? Este libro es en español y este es en inglés. Es el mismo libro, traen lo mismo. En este libro explico qué es la Torah, qué es el Shabbat, qué se puede hacer en Shabbat, qué no se puede hacer en Shabbat, todo explicado qué es la Torah. Qué son las fiestas, cómo se guardan, las oraciones en hebreo, su traducción. Entonces, lo puede recibir ahora mismo por medio de WhatsApp o bien descargarlo de la página gozoypaz.mx. Antes de que yo les comente cuáles son mínimo dos cosas básicas para que el Eterno usa para sellar a su pueblo redimido por su sangre preciosa, lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver el día de hoy las citas de protección. Recuerden, antes de cada tema, yo doy una cita de protección. Vamos a la Biblia, lo leemos, al Tanaj, y después tú lo pegas, escribes en una cartulina, lo pones en tu dormitorio.
Cada vez que tú te vayas a dormir, ves una cita de la Biblia, de la palabra del Eterno, y te fortaleces. O bien cuando te levantes, ves una cita y te fortaleces. No hay como la palabra del Eterno para estar sanos en espíritu, en alma y en cuerpo. Vamos a Éxodo 15, por favor. Vamos para allá, a Éxodo 15. ¿De acuerdo? Éxodo 15. Y vamos a ver el verso 2. Es el cántico de Moshe. ¿Se acuerdan? Hasta en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis aparece, se va a cantar también. Es Éxodo 15, verso 2. Dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo exaltaré, Elohim de mi Padre y lo enalteceré. Tremenda cita. Él es nuestra fortaleza, y si Él es nuestra fortaleza, tenemos que cantarle. Y al cantarle nosotros hacemos que su bendito Espíritu se ponga más fuerte en nosotros. O sea, Él es fuerte, pues, pero me refiero que seamos más llenos de su bendito Espíritu. Vamos a volverlo a leer. Permítame cambiar de lentes. Dice: Yahweh es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. A ver, pero vamos a detenernos aquí. ¿Quién es la salvación? Yahshua. El nombre Yahshua, que es Yahweh salva. Shua quiere decir salvación. Ya, el nombre correcto del Eterno, Yahshua. Y ha sido mi salvación. O sea, Yahshua, puedes ponerle ahí Yahshua. Este es mi Elohim y lo exaltaré, Elohim de mi Padre y lo enalteceré. Bendito es el Abacados. Esa es la cita de protección del día de hoy. Ahora, antes de entrar al capítulo 17 del segundo libro de Samuel, permítanme compartirles esto. Miren, cada vez que hay temas de rectas finales, pues hay hermanos que se conectan y hermanos nuevecitos que están conociendo, etcétera. Pero también, pues lógico, entra mucha contención, mucho contencioso. Pero no hay problema por eso. A mí me interesa la opinión del Eterno y la opinión de los santos. Porque las dos, miren, a ver, dice el Eterno: pondrás una señal. A ver, vamos a Apocalipsis 7, por favor. Vamos a Apocalipsis 7. Atención todos, bien, todos. Amados hermanos, amadas hermanas. ¿Verdad? Bueno, dice así en Apocalipsis 7, verso 2. 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Eso ya está ministrado en las rectas finales, en profundidades del reino de los cielos, etcétera. Bueno, pero ¿cuál es la señal? La letra Taf. La letra Taf es la última del alefato hebreo y es la conclusión. Es cuando Yahshua dijo: consumado es. Somos salvos por su sangre. No somos salvos por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios 2, en el capítulo 2, versos 7 y 8. O sea, no somos salvos por obras. Sin embargo, el Eterno deja claro en su Biblia que tenemos que guardar los mandamientos. Por ejemplo, en Juan, el Evangelio de Juan 14, verso 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, vamos por favor a Éxodo 31. Vamos a Éxodo 31. Busquen por favor Éxodo 31. Y entonces, más alto para ti, felicidades si ya estás cumpliendo con el Shabbat, porque el que guarda el Shabbat es sellado. A ver, ¿cómo es eso? Porque es una señal. ¿Cómo va a reconocer el Eterno a sus hijos? A los que guardemos los mandamientos. Y no es por orgullo, es porque Él es bueno, es por su inmensa compasión, misericordia, pero es su inmensa compasión. Vean cómo dice Éxodo 31, en el verso 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, Shabbat, porque es señal. Subrayen ahí: entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Después sigue diciendo el Eterno: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es día de Yahweh. En el verso 17 dice: señal, ¿cuál? El Shabbat. Es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Entonces, el guardar el Shabbat es muy importante, no el sábado, el Shabbat. Porque hay sectas que guardan el día sábado. Empiezan de las 12 de la noche hasta las 12 de la noche, no, pero ese es horario gregoriano. El Shabbat es de la puesta del sol del viernes a la puesta del sol del día sábado, lo dije así para que se entienda, por amor a los hermanos nuevecitos y a las hermanas nuevecitas que son bienvenidos y bienvenidas todas. Esa es una señal. Para los varones hay otra señal más. Vamos a Génesis 17, Bereshit 17, y aquí Yahweh le habla a Abraham, que después sería Abraham, padre de multitudes, y vamos a ver que también es otra señal la circuncisión. Ahora, hay mucha gente, yo circuncide mucha gente como médico cirujano, pero lógico, no guardan Shabbat, no guardan las fiestas, no guardan la santidad, ven pornografía, van acá, van allá, etcétera. Son pecadores, pues son goyim. Sin embargo, aquí se trata de tener la circuncisión del corazón y de la carne. Vamos a ver cómo dice Génesis 17, verso 11. Dice, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, la invitación que yo hago de parte del Eterno, recuerden que soy mensajero del Eterno, es abrir el rollo de la Torah y decir, amados, hay esto, el que quiera ser sellado por el Eterno, tienes que tener una señal, tienes que guardar el Shabbat, tienes que ser santo, lógico, sin santidad nadie verá al Señor, tienes que tener la circuncisión. Ahora muchos en las rectas finales se ponen a opinar, no, la circuncisión ya no, les he dicho ya 1000 veces, están de parte del anti-Mashiach, porque quiero que quede bien claro eso, o sea, no, tú eres hijo de Israel, no te dejes engañar, no permitas que te roben tu herencia, ningún demonio, no permitas eso en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora vamos por favor a Ezequiel 44. En el milenio todos los varones serán circuncidados, sean israelitas o no. ¿Y ahora? Claro que sí, porque la Torah no ha pasado. Mateo 5:17 dice, no penséis, Yahshua dice, no penséis que he venido para quitar la Torah o los profetas. Entonces ya vimos citas de la Torah. Génesis es Torah, Éxodo es Torah. Ahora vamos a ver una cita de los profetas. Ezequiel 44, en el verso 6 y en adelante. Ezequiel 44, los espero un momentito, eso, 44 versos 6. Dice, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Adón, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne. Ahí están las dos circuncisiones. Para entrar en mi Mishkan, o sea, el santuario, el Mishkan, y para contaminar mi casa, de ofrecer pan, la grosura y la sangre, de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Dice el verso 8, pues no habéis guardado los estatutos acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Miren, este verso 8 es algo de lo que sucedió. Rav Shaul Pablo iba poniendo pastores, roim, que eran judíos, se les iba a enseñar Torah. Eso está en Hechos 15. Ahí en Hechos 15 no dice que se abolió la Torah, la circuncisión, ni la Torah. En Hechos 15 dice, porque Moisés tiene quien enseñe Torah cada Shabbat. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, al ir muriendo los roim, los pastores judíos, fueron poniendo extranjeros. Es algo de lo que pasó aquí. Y los extranjeros dijeron, bueno, pues, ¿para qué la circuncisión? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Y se olvidaron. Y después se paganizó todo hasta el cristianismo. Viene el católico romano o la iglesia cristiana evangélica que dice no a la Torah de parte del anti-Mashiach, lógico, pero tú eres israelita, tienes que guardar los pactos. Dice el 9, verso 9 de Ezequiel 44, así ha dicho Yahweh el Adón, ningún hijo de extranjero, incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. O sea que la circuncisión es para israelitas y para no israelitas.
Si es que quieren que Yahweh, el Todopoderoso Yahshua, sea su Elohim. La Torah no ha sido abolida. Entonces vamos a Mateo 5, estoy diciendo esto por amor. Es que, hermanos, por favor, la vacuna ya se empezó a poner en varios países. Esto está que arde. Yo tengo la obligación como siervo del Eterno de anunciar que ya el tiempo prácticamente ya no es nada. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasan el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah, hasta que todo se haya cumplido. Y aquí dice en el 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. La idea es, la Torah es eterna, la Torah no ha pasado. Vamos a Hechos 15, esto es como un repaso, todo esto lo encuentras en preguntas y respuestas de la Torah en el libro. En Hechos 15 dicen, ahí bueno, les prohibieron 4 cosas, en Hechos 15 verso 20, sino que se les escriba, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. A ver, explico. Se tenían que evitar, pues lógico, lo que era sacrificado a los ídolos. Vean, acaba de pasar Halloween, el Día de Muertos, Yahshua Mashiach reprenda al diablo. Pero en sí a cualquier tipo de idolatría, de fornicación, eso es pecado horroroso ante los ojos del Todopoderoso. De ahogado, ¿qué es eso de ahogado? Los animales deben de ser desangrados, o sea, no pueden ser animales estrangulados porque la sangre se queda dentro de la carne y si alguien come eso está comiendo sangre y eso está prohibido en la Torah de Yahweh y por eso aclara aquí y de sangre también. Esas fueron las 4 cosas, pero no fue suficiente, es decir, no era suficiente con decir, bueno, estas 4 cosas para empezar, pero el verso 21 miren cómo dice, amados hermanos, hermanas, tú que amas la Torah de Yahweh, tú que tienes a Yahweh por Señor, a Yahshua por Salvador, Señor. Verso 21, porque Moshe desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo, o sea, cada Shabbat. Lógico que al reunirse la gente en Shabbat, ¿qué iba a aprender? Torah, los mandamientos, la circuncisión, etcétera, etcétera, todos los mandamientos de la Torah. Y si se dice la Torah ya no es, cuidado, eso es lo que precisamente va a hacer el anti-Mashiach, pisotear la Torah. Bueno, hasta aquí dejo esta enseñanza por si después se quiere cortar y poner un video especial o una enseñanza. Vamos a ver el capítulo 17 del segundo libro de Samuel, por favor, les pido que abran el segundo libro de Samuel. Y en el capítulo 17, segundo de Samuel 17, vamos para allá. Perfecto. Bueno, yo voy a resumir, voy a hacer un resumen y ahorita con mucho gusto ya lo leemos entre todos, ¿de acuerdo? Nos vamos a gozar. Es Shabbat. Bueno, aquí vamos a encontrar el consejo de Ahitofel. Recuerden, Ahitofel quiere decir el hijo de la locura. Vamos a encontrar el consejo de Ahitofel a Absalón, que dijo que delegara en él, o sea, Ahitofel pidió que le delegara a Absalón la autoridad para perseguir a David y matarlo, o sea, al rey David, y hacer que todo el pueblo estuviera con Absalón. Pero lógico, eso no iba a ser posible. Absalón quería contar con una segunda opinión. Y entonces recordemos que Usai es llamado, en este caso, para preguntarle si el consejo de Ahitofel era sabio o no. Y Usai respondió, lejos de estar exhaustos, David y sus hombres tendrían más valor que nunca. Entonces, si los perseguían, seguramente iban a dar una fiera batalla a David y sus hombres y corrían el riesgo de perder miles de hombres. Y perdieron miles de hombres. 20,000 hombres, hermanos. No fue una guerra pequeña. El bosque de Efraín cobró más vidas que la propia guerra. Ahorita lo vamos a ver.
Entonces Husai respondió, miren, lejos de estar, le dijo a Absalón, lejos de estar exhausto, tu padre y sus hombres tienen más valor que nunca, como una osa cuando se le quitan sus cachorros. Entonces Husai le dice a Absalón, levantarse sería una tontería, porque tu padre está enardecido por la pérdida de su reino. Así le dijo estratégicamente. Y entonces habría muchas bajas entre el ejército de Absalón, eso desanimaría al resto del ejército y bueno, se darían por vencidos. Entonces Husai fue sabio, guiado por el Ruach HaKodesh, no cabe duda, por el Espíritu de Yahweh, que consideraba primero un ejército grande Absalón, para luego atacar. O sea, el consejo de Agitofel era, delégame a mí el poder y ahorita lo persigo y lo mato. Pero Agitofel dio una explicación muy tonta. Dijo que nada más mataría a David. Eso no era posible. O sea, imposible, pues, aunque lo hubiera intentado, hubiera habido miles de muertos ahí. Entonces, esto que vamos a leer ahora fue un acto soberano del Todopoderoso Yahweh para que Absalón rechazara el consejo de Agitofel y Yahweh entonces hiciera su obra. Husai le dijo a Sadoc y a Abiatar que transmitieran a sus hijos Jonatán y Ahimás, que estaban digamos, en Regel, al sur de Jerusalén, para advertir al David que apresurara su huida, o sea, que no se quedara ahí. Pero los dos jóvenes fueron descubiertos, lo vamos a ver, y fue dado aviso a Absalón. Y gracias a una mujer con sabiduría y bondad de la aldea de Bahurim, pudieron escapar y esconderse en un pozo seco. Ahorita lo vamos a ver. Entonces David y los suyos pasaron el río Jordán y buscaron refugio en Mahanaim. Agitofel, deprimido porque Absalón había desechado su consejo, fue a su casa y se ahorcó. Terrible. David escoge entonces a Mahanaim porque era una ciudad fortificada y confiado por la protección que había dado a la familia de Shaul, especialmente a Mefiboset. Entonces David escoge esa ciudad porque dijo, bueno, yo no le he hecho mal a la familia de Shaul, tal vez tenga yo ahí protección. Ahora, vamos a ver, vamos a ir leyendo y vamos explicando. Entonces, vamos a 2 Samuel 17. Entonces Agitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. O sea, él pensaba, Agitofel, en su locura, voy a llegar y todos van a huir y se va a quedar David solo y lo mato. Pero qué tontería, solamente un hijo de la locura piensa eso. Dice el verso 3, así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre, y cuando ellos hayan vuelto todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Y dijo Absalón, llama también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Agitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Agitofel no es bueno. Y añadió Husai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le has quitado sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayeran algunos de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como corazón de león desmayará por completo. Porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Beersheba en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Tremendo consejo.
Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. O sea, sabio este varón. Fue infundiendo más ideas, pero todo para que cayera en su propia trampa Absalón. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalón. Cuidado con meterse con un ungido, ni de chiste. Por eso yo no abro mi boca para hablar de algún rabino, de algún roe, de alguien que esté ministrando. Cuidado, tengamos cuidado de eso. Cada uno de nosotros va a presentar cuentas de cómo llevamos el rebaño. Cada uno de los, me refiero a los roín, no solamente de Gozo y Paz, me refiero a todos los que ministran Torah en el mundo. Si hacen negocio, si lucran con las almas, si son lujuriosos, si se aprovechan de los congregantes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno va a presentar cuentas. Por eso en Santiago, la carta de Santiago, Jacobo 3, verso 1 dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no sabéis que recibiremos doble castigo si hacemos las cosas mal? Pues cualquiera se pone el título de rabino, o de roe, o de apóstol, etcétera, y empieza a predicar. Cuidado, mucho cuidado. Sobre todo hay que ver qué frutos tiene esa persona. Bueno, entonces seguimos aquí. El verso 15 dijo luego Usai a los Juanín, Sadoc y Abiatar: así y así aconsejó a Ahitofel, a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonathan y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad, y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Siempre va a haber alguien chismoso, ¿verdad? Un traidor, no falta. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre de Bahurim, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado, y nadie supo del asunto. Fueron listos estos muchachos. Verso 20, llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimás y Jonathan? Y la mujer respondió: ya han pasado el vado de las aguas, y como ellos lo buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Pero ustedes dirán: Roe, aquí hubo una mentira. Cuando se trata de salvar, ojo, atención, cuando se trata de salvar almas inocentes, el Eterno permite todo. Por ejemplo, el Eterno en el Holocausto llegaban los alemanes y tocaban a una casa y decían: ¿hay judíos aquí? Y el dueño de la casa decía: no, aunque tuviera escondido una familia. Era importante salvar a los hermanos de casa de Judá. Entonces este tipo de situación no están aquí, punto, se acabó. Es muy diferente. Entonces, pero la mentira para sacar provecho, para hacer truanerías, para fornicar, para adulterar, para esto, para el otro, para el pecado, pues eso es lógico que el Eterno lo reprueba. Verso 21, y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Aleluya. Verso 23, pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enlavardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Terrible desgracia. Verso 24, y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab,
Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Nahas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobe, hijo de Nahas, de Rabá de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, Hadad de Rogelim. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel. Cuando dice manteca, se refiere a mantequilla. En muchos países como Argentina, allá, saludos a nuestros hermanos aquí de Argentina, de Chile, saludos, amados Ajim, utiliza la palabra manteca, pero no es manteca de cerdo, lógico, es mantequilla sacada de la leche de vaca. Miel, mantequilla, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Pero vamos a tener que llegar a un punto clave. Miren, estos 3 varones que leímos aquí en el verso 27 eran leales. Eso es lo que el Eterno busca de ti, que tú seas leal a Yahweh, que no le falles, que seas leal a Yahshua HaMashiach, quien es el mismo Adón, que seas leal a tu roe. Si te puso un roe que ves que tiene frutos, o sea, frutos, da frutos, que trabaja, que se esmera, que se gana el pan con el sudor de su frente, que no lucra con la palabra, etcétera, etcétera. No me estoy refiriendo a mí en particular. Hay muchos roín que hacen lo mismo. Entonces tienes que ser leal al siervo que el Eterno ha puesto sobre ti. La cobertura es esto, miren. Cuando yo voy a comer y de repente llega algo de emergencia, soy médico, mi esposa me tapa mi plato. Tiene una cobertura para que no se vaya el calor. Entonces, ¿la cobertura para qué sirve? Para que no se salga el calor. Porque si se le quita la cobertura al alimento, se enfría. Es lo mismo que ocurre con las almas, hermanos, la cobertura. Ahora, muchos dicen, gozo y paz no salva. Ciertamente, gozo y paz no salva. Salva Yahweh. Jamás he dicho que gozo y paz salva, y menos que yo diga que yo salvo, pues estaría yo loco. Bueno, pero ¿cómo es la cobertura en lo espiritual? La cobertura la da Yahweh. Yahweh. A través de un siervo, pero es Yahweh. Por ejemplo, dio la cobertura a los hijos de Israel a través de Moshe, de Moisés. En otras épocas dio la cobertura por medio de otros varones. Dio la cobertura, por ejemplo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, tú lo conociste como Nuevo Testamento, dio la cobertura a Yahweh a través de Rav Shaul. Pablo era un shaliach, un apóstol. Dio la cobertura a través de él. Cuando él cuando se iba a ir ya a otro lado, lloraban, se le aventaban al cuello, lo abrazaban y lloraban con Pablo porque no querían que se fuera. Ese es amor del bueno, del amor bonito. Bueno, entonces, a ver, el Eterno daba su cobertura a través de Pablo. Cuando uno dejaba la doctrina, entonces Pablo se enojaba con justificada razón y decía, X ha dejado el camino. El Eterno le pague según sus obras. Quiere decir que dejaba de ser de la cobertura de Pablo, por lo tanto de la cobertura de Yahweh, porque Pablo era un Kadosh, era un santo, Moisés era un Kadosh, era un santo. O sea, esa es la cobertura. A nivel general, la cobertura se ha confundido, o más bien por el negocio, decir, bueno, te doy la cobertura porque das los diezmos. Eso es en el cristianismo. Aquí no es así. No es así. Bendito Yahweh, bendito es el Abacados, y qué bueno que miles de hermanos lo han entendido. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pues yo me voy y maldigo al Roe, maldigo a los ancianos de gozo y paz, no solamente a mí, sino a otros Roín, a otros pastores en otras partes, se quiera o no aceptar, se sale de la cobertura de Yahweh. Porque aquí se ministra santidad, no se te quita el dinero. ¿O has visto que yo ponga ahí tarjetas de crédito para que me deposites dinero a mí? Nada, nunca lo vas a ver. Entonces, esa es la cobertura, y algún día platicaré más sobre la cobertura, pero hay que estar cubiertos por Yahweh y por
el siervo que puso Yahweh. Eso es sin duda, sin duda. Bueno, entonces estos 3 varones fueron leales, querían la cobertura, tenían la cobertura de Yahweh. ¿A través de quién? De David. De David. Bueno, ahora, estos 3 varones, fíjense, conocían a David, pero no conocían a Absalón. Aunque era su hijo, no lo conocían. Ahora, vamos a ver que en el 17.2, por ejemplo, aquí, en el 17.2 dice: y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Pero permítame hacer otra vez la aclaración. Aquí Ahitofel decía algo imposible. En pocas palabras estaba diciendo: no mataré más que al rey. Pues eso era imposible. ¿Y los otros, qué sucedía con ellos? O sea, que se unieran a Absalón, ¿serían igual de traidores? Pues lógico que no. Ahora, en el 17, 2 Samuel 17, verso 23, dice así: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enlavardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. ¿Por qué se dio esto? Miren, escuchen muy bien. El adulterio, el robo, el fraude, el abuso de confianza, ¿se puede calificar como pecado? Sí, de alta traición. Alta traición. Entonces, ¿por qué le pasó esto? Se le metió un demonio, más de los que ya tenía Ahitofel, un demonio de muerte. Y entonces, por alta traición, él mismo agarró la soga y, escuchando las órdenes de un demonio, se ahorcó. Ahitofel, claro que sabía lo que le esperaba, porque la gente rebelde sabe lo que le espera. ¿Se acuerdan cuando puse el ejemplo que en África, en algunas comunidades de África, comen gorilas? Los matan a palos y los comen, los aborígenes de ciertas partes de África. Entonces atrapan los gorilas de esta forma: en los árboles hacen un hueco y ponen un arroz muy oloroso, muy rico. El gorila llega, se esconden los aborígenes, el gorila llega, mete la mano extendida, y aunque ya ha visto el gorila cómo han muerto otros de sus compañeros gorilas a palos, ¿verdad?, mete el gorila la mano, le cabe así. Cuando agarra el arroz, ya no le cabe no sale pues la mano, porque está cerrado el puño. Bueno, el gorila sabe que eso le va a causar palos, lo sabe, pero no deja el arroz. Traspolándolo a lo espiritual, eso es, no deja el pecado. Ahitofel sabía lo que le venía, una paliza. La gente lo sabe, pero es tan necia la gente que se mete con los ungidos de Yahweh. Desgraciadamente es así. La gente lo sabe, claro que sí. ¿O tú crees que no lo sabría Ahitofel? Claro que sí, hermano. Miren, es que en esto he ministrado mucho, no solamente como Roe, sino médico ya de muchos años, de muchos años. Gente que adultera, etcétera, sabe lo que le viene, claro que sabe lo que le viene. Entonces, la revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar. La revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar. Ahora, ¿qué es lo que hizo Ahitofel? Ahorcarse, porque no quiso caer en manos de David y de el Todopoderoso Yahweh. ¿No cayó en manos del Todopoderoso Yahweh? Analicemos eso. Cada vez que te venga una tentación para pecar, ora. Eso dice Yahshua. Oren para que no caigan en tentación. Entonces, si la revuelta de Absalón estaba condenada a fracasar, y luego Ahitofel se da cuenta, no quiso caer en manos de David, el rey, y de Yahweh. La pregunta es, ¿y de Yahweh? ¿Acaso no cayó en las manos de Yahweh? Claro que sí. Vamos al Salmo 37, amados. Vamos por favor al Salmo 37. Salmo 37, en el verso 7. Vamos al Salmo 37. Es un salmo precioso del rey David.
Salmo 37, verso 7, dice así: guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Eso es lo que hizo el rey David. Él esperó, aguantó, se alejó, o sea, tuvo que salir de Jerusalén, pasar por el valle de Kidrón, de Cedrón, ¿se acuerdan? Que significa tinieblas. Subir al monte de los olivos, después llegar al Jordán, al río Jordán, Jardén, pasar el Jordán. ¡Qué tremendo! Tuvo que pasar por las montañas de Judea, lógico. Entonces, este salmo, el 37, verso 7, guarda silencio ante Yahweh y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. O sea, aparentemente Absalón estaba prosperando en su camino, pero el rey David sabía lo que le venía a su hijo. Por el hombre que hace maldades. Y eso es lo que hizo Absalón. Ahora, el verso 4, miren qué bonito. Deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Tú te deleitas en la Torah, esas son las cosas de Yahweh. Deleítate a sí mismo en Yahweh. ¿Cómo nos deleitamos en Yahweh? ¿Guardando el domingo? No. ¿Guardando la Navidad, el Año Nuevo Romano, días de muertos, fiestas paganas? No. Guardando su Torah, el Shabbat, las fiestas, la santidad, los pactos, como la circuncisión física, la Brit Milá, y todas las peticiones de nuestro corazón. Igual para las mujercitas, menos la circuncisión, lógico. O sea, nos adentramos en su mundo, que es la Torah, bendita Torah, y todo nos lo concede. Verso 5, encomienda a Yahweh tu camino y confía en Él, y Él hará. Estos versos los tengo subrayados con amarillo, con rojo, o sea, bien marcados para verlos. Dice 6, el verso 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Se abren las ventanas de los cielos, como cuando hemos orado, ¿se acuerdan? Abren las ventanas de los cielos y que venga bendición hasta que sobreabunde, de todo tipo, en espíritu, en alma, en cuerpo, en trabajo, cuando hablamos fuera de Shabbat, oramos fuera de Shabbat, etc. Todo se resuelve en Yahweh. Pero los rebeldes no tienen esta porción. Lógico que no la tienen. Ahora, vamos a ver 2 de Samuel, ahí donde estamos, amados Sahim, en el verso 24. Dice así el verso 24 de segundo libro de Samuel, 17, verso 24. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Ahora vamos a buscar una referencia en Génesis 32, 2. Bereshit, Génesis 32, 2. Yo te deseo que pases un buen Shabbat, que cenes rico, que te rías de cosas santas. O sea, los santos debemos ser alegres, felices, no amargados. No, nada de eso. Bereshit 32, Génesis 32, y vamos a ver el verso 2. Génesis 32, verso 2. Dice así: y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Elohim es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. 2 campamentos. Es que todo tiene que ver con las 2 casas de Israel, amados Sahim. Ahora, ahí en 2 de Samuel, permítanme, el capítulo 17, vamos a ver el verso 14. Verso 14 dice así, atención, por favor, 2 de Samuel 17, verso 14, hermanos, hermanas, Ajina Hayot, eso. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara. Él frustra los planes de los malvados, de los perversos. Aleluya. Frustrará todos los planes del antimashiach, conocido como anticristo, antes de que conocieras Torah. Pero hay que guardar Torah. Hay que guardar Torah, hay que guardar los mandamientos. ¿Acaso no acabamos de leer: deleítate en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón? Voy a volver a leer el 14. Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Yahweh había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Yahweh hiciese venir el mal sobre Absalón. No busquemos problemas, estemos bien con el Eterno y con los que el Eterno ha puesto como autoridad. Ahora, quisiera yo llevarlos aquí al libro de Amós, por favor, el libro de Amós, vamos para allá. Vamos a buscar el libro de Amós. Yo los espero también aquí.
Y vamos a ver Amós 3:6. El libro de Amós 3:6. Amós 3:6. ¿Se acuerdan? En una recta final di esta cita. Amós 3:6 dice así: ¿se tocará el shofar en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Yahweh no haya hecho? ¿Por qué puse esta cita aquí? Porque todo depende de Yahweh. Todo. Nadie vive horas extras, ni menos tiempo. Es el tiempo de Yahweh. No lo puse tanto por el shofar, sino más bien por la segunda parte. ¿Habrá algún mal en la ciudad del cual Yahweh no haya hecho? ¿O acaso Yahweh no hizo que se frustrara el consejo de Ahitofel para que viniera el mal sobre Absalón, que se había levantado contra el ungido, el rey David? Tremendo, ¿verdad? Aquí vimos también en 2 de Samuel que Amasa es nombrado jefe del ejército. Y bueno, todo esto nos lleva a concluir el día de hoy esto, amados Sahim. Si tú te guardas en santidad, pongan atención y si quieren anoten algo. Si tú te guardas en santidad, todo te irá bien en todo. Eso dice el libro de Josué y Yehoshua, capítulo 1, versos 7 y 8. ¿Recuerdan? Esa es una cita que me gusta mucho darla. A ver, vamos para allá por amor a los nuevecitos. Vamos para allá. El libro de Josué, capítulo 1, Josué 1, sí, versos 7 en adelante. Tú cumple la Torah y vivirás. Eso dice la Torah. Se van a abrir las ventanas de los cielos. Te va a venir bendición hasta que sobreabunde en espíritu, en alma, en cuerpo. Los malos y los perversos no te verán. Sobreviviremos a todo lo que viene en la gran tribulación. Y el Eterno nos rescatará porque Él es bueno. Y a los que tenga que pasar Él, bendito Yahweh, al milenio, los va a guardar. Él es perfecto. Algunos serán mártires, eso ya lo comentamos alguna vez, pero no todos. ¿Por qué? Porque si no, entonces ¿quién pasaría vivo al milenio? Recuerden, eso ya está ministrado en el tema de Natsal. Josué 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torah que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o sea, ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Subrayenlo los nuevecitos. Eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿cómo? Bien. Ahora el verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Eso nos pide el Eterno. El Eterno quiere que usemos el libre albedrío, ser valientes, de esforzarnos. Nada de lloriqueos, nada de que yo no puedo, nada de eso. El Eterno no le gusta eso. El Eterno busca gente valiente. Y dice el verso 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, o sea, no tengas miedo. Porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas, donde quiera. Eso yo lo he comprobado millones de veces. Tú también. Ahora, los nuevecitos hermanos lo van a comprobar. Yahweh es fiel. Yahweh no es hombre para que mienta. Él es bueno. Estos versos los tengo subrayados, pero miren, ahorita me dieron tantas ganas. Vamos a subrayarlo con amarillo otra vez, porque esto nos levanta el ánimo, ¿sí o no? Nos levanta la fe. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si tú te dices creyente mesiánico o creyente mesiánica, hermana, eso es para hermanos y hermanas, has leído esto, te lo he ministrado miles de veces y todavía dudas y esto y el otro, no has entendido nada. ¿Quién sabe en qué Dios estás pensando? Pero el todopoderoso Yahweh cumple esto. Él lo cumple y no falta nada. Te pide a ti, a todos y a mí que seamos valientes, que nos esforcemos. Él no está con los flojos.
Él no está con los flojos, ni con la gente que divide, con la gente que quiere meter problemas. Él no está con esa gente. Aquí dice que vamos a guardar conforme a toda la Torah. Entonces, no envidiar, no codiciar, no adulterar, no fornicar, nada, no mentir, no robar, no codiciar, nada. Estar en Yahshua. Cierren sus apuntes y su Biblia. Y bueno, yo me voy a poner de pie. La Kim, ¿se acuerdan de la administración? Me levantaré. O Tikkun, sí, Tikkun. Ponerse sobre los pies, eso. Y bueno, bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a agradecer al Eterno por su palabra. Hoy nos ha hablado muy claro a todos. No hay día que no aprendamos algo, y si ya lo aprendimos, lo recordamos. Y si estamos pasando alguna prueba, una tribulación, abrimos la Biblia y ahí está la respuesta. ¿Sí o no? O te pones a ver un video, o Gozo y Paz TV, o te pones a escuchar el radio, o en oración, etc. Y nos habla el Eterno. El Eterno es bueno. Tomémonos de sus promesas. Abacados, ciertamente tú eres bueno, hablas claro, nos esforzaremos, seremos valientes, no titubearemos, no tendremos miedo, no desmayaremos y cumpliremos toda tu bendita Torah. Recibe esta jalel como agradecimiento, bendito Yahshua Mashiach, toda Gabá por todo, Padre eterno. Omen, Beomen.